Ahorita está entablando la comunicación. Creo que ya está amigo, ¿no? Creo que ya. Perfecto. Pues si quieres ya empezamos. Dale, ya Va. estamos. ¿Qué tal? Soy Naum Torres del Búnker Editorial de Libros Ampliados. Para mí es un enorme gusto compartirles el lanzamiento de Los Amos de la Noche Reload como parte de un acuerdo de coediciones entre ediciones periféricas en México y Editorial X de Guatemala. Escogimos transmitir esta presentación en modalidad virtual porque de esta manera se puede visualizar en vivo o en tiempo diferido y también porque nuestros participantes radican en diferentes ciudades. Osvaldo Buendía Galicia está en Chimalhuacán, Estado de México, Rodrigo Díaz Guerrero en San Miguel de Allende, en Guanajuato, y Estuardo Prado en Ciudad de Guatemala, donde nació en 1971. Prado es escritor, editor y está licenciado en Letras y Filosofía por parte de la Universidad Rafael Landívar. Es fundador de la Editorial X, una apuesta por la literatura alternativa, escrita por patojos patológicos en un contexto de posguerra, y que arrancó en 1998 básicamente con el lanzamiento de dos títulos, la antología Hijas de Chatki, compilación miscelánea de 8 ficciones que, como el título lo indica, tiene al poder femenino como epicentro, así como de su libro Estética del Dolor, que además fue evidentemente su primer libro de cuentos. A partir de ese año, Estuardo ha publicado además Visiones del Exceso, El Libro Negro, Los Amos de la Noche, Siendo Alcohólico Drogadicto Me Fue Mejor y Pulp, todos ellos una narrativa testimonial vinculada precisamente a lo vivencial, a las experiencias personales. Publicó por vez primera Los Amos de la Noche en 2001 y 10 años después, en 2011, la reeditó en una versión recargada como pauta de la nueva época de Editorial X. Esta noche la vamos a dar a conocer esta edición mexicana, catalogada por Francisco Alejandro Méndez como una novela imprescindible para la literatura guatemalteca y también, en palabras de Jesse Álvarez, como un libro subversivo, pues trastoca la narrativa guatemalteca. Luis Pérez también concuerda con esta idea y dice que Los Amos de la Noche representa para la literatura guatemalteca un antes y un después, el fin de una generación y la influencia para la siguiente. Bien podría decirse que Los Amos de la Noche es una novela neogótica que desde el imaginario cultural finisecular nos abre una ventana al caos que predomina después del fin del mundo. En íntima relación con el pensamiento de Guido Almanzi, Prado se sirve de una estética de excesos que podemos definir desde su aspecto central. En literatura, ningún tema está prohibido, y desde el disparate hasta el obsceno y transgresor. Una novela que bien puede leerse escuchando a Black Sabbath de fondo, y es que Prado pertenece a una tradición literaria de ruptura, de autoras y autores marcados por el fuego. Hablando de afinidades estéticas, para evocar el imaginario de Prado en la portada que acompaña esta edición de Los Amos, que ya les estaremos mostrando un poco más adelante, Rodrigo nos propuso al Massive Attack del Bajío, Leonardo Díaz Guerrero, eximio reconstructor de pesadillas, quien realizó un cuadro con referencia al Hada Vagabundo. Sobre estos personajes ya nos hablarán más adelante Osvaldo, Rodrigo y el propio Estuardo. Si bien es la primera vez que Los Amos de la Noche se publica en México, no significa que no se tenga conocimiento de esta obra de Estuardo en nuestro país. Va una anécdota por ahí de 2022, durante la Feria del Libro de Guadalajara, más de dos décadas después de conocer a Diego Treyes Paz, escritor peruano radicado en París actualmente. Él me preguntó por enésima vez cuándo publicaríamos a Estuardo Prado en libros ampliados. Así que en cuanto acordamos la edición de Los Amos de la Noche Reload, le pedí a Treyes 50 palabras para la cuarta de forros. Esta dice así: la primera vez que escuché del escritor guatemalteco Estardo Prado fue en México, a inicios del nuevo milenio, entre libreros que hablaban con asombro y gozo de un libro inclasificable, nihilista, hilarante y subversivo, que había generado un extraño culto y cuyo título, Adolescencia metalera de por medio, me sigue pareciendo hermoso: Los Amos de la Noche. El run run de ese momento no era, sin embargo, literario, sino detectivesco. Prado, a quien cierta crítica había tratado de satánico, pornógrafo y chiflado, andaba perdido. No volví a saber de él hasta que regresó de su destierro voluntario de varios años. Leerlo es como ver una película conjunta de John Waters y Gaspar Noé, pero en LSD. Con ustedes, el mítico Estuardo Prado.
Bueno, buenas noches a todos los que nos están acá sintonizando. Gracias a Nahum por la introducción y también por la oportunidad de sacar esta edición en México, ¿verdad? De Los Amos de la Noche, que como bien decía, es un libro que salió a la luz acá en Guatemala en el 2001. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, como la intención en sí básica del libro en algún momento fue de construir lo que se entendía por narrativa, o sea, en el ámbito literario. O sea, básicamente hacer una novela que no sea una novela, una obra de teatro que no sea una obra de teatro, narraciones específicas, pero con otro formato, digamos, con publicidad, eventualmente, o sea, con recursos publicitarios, haciendo un pastiche, básicamente de elementos no literarios, básicamente con la intención de deconstruir lo que era el lenguaje literario, básicamente de lo que se entendía por narrativa. Eh, Otra de las cosas también era la deconstrucción de todo lo que eran las normas religiosas, normas sociales, de la cultura en general. O sea, básicamente la intención era romper un poco con todo esto y presentar algo diferente, algo diverso, algo de lo que se constituyó en mi sello específico, en mi estilo específico de narración, lo cual se puede ver pues ya desde básicamente desde mis primeros obras publicadas, digamos, Visiones del Exceso, El Libro Negro, y así, o sea, básicamente también una de las cosas que se puede ver en el libro es una rapidez de imágenes, eventualmente, o sea, van una tras otra. En este caso, yo creo que cuando Relikavik y leyendo algunas entrevistas de él, eventualmente él decía que creía en la técnica de narración, como lo hace en sus novelas, de el kitchen sink, o sea, el lavatrastos, en donde ahí va a parar los platos con la comida y todos los sobrantes, todo apelmazado, una cosa sobre la otra. Entonces, la intención de él es enriquecer la narración, o sea, con todo este montón de elementos, subhistorias y historias anexas y así en general, o sea, y es básicamente, digamos, una de las principales características de mi narración. Eh, bueno, otra cosa también eventualmente que también Nahum mencionó es eventualmente, yo sí tengo muy en mente lo que Diego Almanzi dijo, que para tener un estilo propio había que romper con lo ya establecido y que eventualmente esta obra iba a ser tomada como algo obsceno, o sea, porque no sigue el canon o el ritmo de la narración que está contemplada como literatura mainstream, llamémoslo así. Entonces, mi narración en algún momento es de contracultura, es de ruptura también, y por eso es la deconstrucción, como les digo, de las normas sociales y de las normas ideológicas o culturales. O sea, básicamente trato de hacer una narración en donde se deconstruye la iglesia, la familia, la sociedad, la educación, todos estos básicamente lineamientos, o sea, que la cultura nos da, básicamente que es la cultura establecida. En algún momento, como les digo, o sea, trato de construir esto, de hacer una narración que básicamente plantee una ruptura. Eh, Esto creo eventualmente que surge como una necesidad personal, o sea, porque siempre he sido una persona que no se acopla, digamos, a una religión
o a un sistema político en boga o a cualquier norma cultural, sino que eventualmente creo que en algún momento también mi incursión, digamos, en tipos de vida alternativos, eventualmente también marcaron un poco esa búsqueda, o sea, esa búsqueda por otros caminos. Bueno, eso es más o menos una pequeña introducción a lo que son los Amos de la Noche, que como les decía, o sea, básicamente es un libro integrado en tres segmentos, en tres historias principales, los cuales se entrelazan entre ellos y eventualmente también está puesto como que fueran obras de teatro, o sea, en actos. Y también está puesto como que fuera aquellos chistes de se cierra el telón, se abre el telón, escena uno, escena 2, cómo se llamó la obra. Eh, bueno, no sé, yo creo que por lo menos como introducción esto podría ser más o menos lo que quisiera comentar sobre la obra. Eh, y pues los dejo con los comentarios de Rodrigo y de Osvaldo. Gracias. Muchísimas gracias, Estuardo. Este, saludos, bueno, Osvaldo. Saludos a Nahum, que por ahí anda tras bambalinas. Y gracias a todos los que nos están acompañando. Es un placer aquí la invitación para presentar el Reload de Los Amos de la Noche. Una obra que, bueno, ya platicó Nahum y el mismísimo Estuardo de qué va la obra. Yo agregaría que, en síntesis, es una literatura iconoclasta en muchos sentidos, que también transgrede las mismas estructuras, ¿no? De los géneros. Se juega, como bien dices, ¿no? Con tres escenas que bien puede ser cuentos, pero se entrelazan entre sí, entonces rompe un poquito lo que es el cuento, pero da unos guiños, al teatro, a la novela, incluso es muy, muy hasta cinematográfica, ¿no? Así fue mi experiencia como lector. Y además, como bien dices, te obliga casi a una lectura epiléptica. Es muy vertiginoso. Yo confieso, lo abrí y me eché cerca de las 100 páginas de corridito y tuve una experiencia que no había sentido, como casi de intoxicación, ¿no? Sí te lleva bien por todos los paisajes, por todos estos contextos de caos, de pues sí, como una especie de cuestión postapocalíptica, como bien dijo Nahum. Y bueno, después de esta como pequeña reseña, yo quería preguntarte, Estuardo, para abrir aquí el diálogo. eh, Creo que lo platicamos hace 2 semanas que estuvimos presentando Alimañas. Este, yo tengo la idea de que como creadores, a través de la literatura, atendemos ciertas cuestiones que nos inquietan de nuestra cotidianidad, ¿no? Puede ser incluso traumas que se quedan ahí como fermentándose en el interior y que a través del pretexto creativo atendemos intencional o inintencionalmente con el ejercicio literario. No sé, por decir, que es el ejemplo que uso y que creo que ilustra bien, vas caminando por la calle, te toca ver que atropellan a un perro y eso te puede conmover, te hace reflexionar sobre la brevedad de la vida, sobre la indiferencia de quien estuvo ahí atestiguando y no hizo nada, o no sé, muchas cosas, ¿no? Que se disparan ahí. Y esta impresión como que nos la llevamos, se fermenta en el interior y a lo mejor de pronto sale cuando nos vemos frente a la página en blanco o que ya traemos trabajando una idea y que salta esto como un pop-up y resulta un recurso que podemos usar y que de alguna manera también se atiende esa inquietud que provino desde esta cotidianidad. En tu caso, ¿atendiste algo personal? ¿Hubo algo, alguna especie como de epifanía que dijiste, esto lo voy a atender a través de los Amos de la Noche? Bueno, yo creo que eso básicamente fue parte del inicio de mi estilo literario, o sea, el cual se puede ver ya perfilado desde Visiones del Exceso, un par de años anteriores. Creo que básicamente remite un poco hacia mi gusto personal por lo urbano, por lo marginal, o sea, y también eventualmente
no sé, hay una como desubicación en algún momento en mi persona eh, que no me hace sentir parte de la cultura mainstream en algún momento, que sería un poco la depresión y también el consumo de estupefacientes, o sea, literalmente, y el consumo de alcohol, también que fueron uno de los detonantes que me hicieron ver la vida desde otro punto de vista, o sea, creo que ese interés surgió por algo vivencial, eh, más o menos. Sí, hay varios autores, ¿no? Que también hablan como la literatura como una posibilidad de revancha frente a la vida, ¿no? Como si nuestra realidad a veces nos quedara de ver y encontramos revancha a través de la ficción. No sé si sea tu caso, Osvaldo. Y Ah, perdón. sí, claro. Hola, ¿qué Y tal? bueno, de los dos, ¿no? Sí, Adelante. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Estuardo? Rodrigo, Naún, que está detrás. Bueno, muchas bienvenidos a todos los que nos están viendo. Hablar, bueno, de Los Amos de la Noche, de Estuardo Prado, fue enfrentarme ante un texto precisamente que, como ya lo habían dicho, es inclasificable. No sabes si al principio son una especie como de historias inconexas, o son cuentos, o eso es realmente una novela. Porque realmente rompe con todo eso, ¿no? Rompe con la concepción que tenemos de una novela clásica, incluso en la forma en que está narrada, desde el epígrafe, desde que comienza, desde que abres el libro, que a ver si se ve un poquito aquí para ir mostrándoles. Este, no, no se ve, pero se los leo, ¿no? Dice casi todo lo que me gusta o es ilegal, o es inmoral, o engorda, pero viene tachado esas primeras, la letra O, ¿no? O sea, básicamente es como si se arrepintiera al momento de decirlo y lo afirma en lugar de hacer ahí una diferenciación. Entonces, creo que esta novela sí es bastante disruptora en cuanto a las formas, en cuanto a la misma historia, porque nos empieza a narrar hechos totalmente que parecen realmente un alucín, un viaje, ¿no? Principio de drogas y demás. Pero esta misma idea del viaje se va viendo a lo largo de toda la novela, desde el mismo de uno de los personajes llamado Rael, que a eso voy, porque precisamente Rael está tomado, al parecer, de uno de los discos de Génesis, ¿no? Si mal no me equivoco, Estuardo. Sí. Entonces, que a la vez ese disco de Génesis está influenciado por un libro que precisamente también trata de un viaje que es como si fuera una especie de descenso, pues, se puede decir que a los infiernos, porque también en la misma novela, en Los Amos de la Noche, hay como una especie de precisamente de descenso de los infiernos de un personaje que se encuentra precisamente con esta especie de Virgilio, que es un hada, transexual, muy, aparte adicta, ¿no? Entonces, es toda una especie de viaje, pero que me llama mucho la atención precisamente el hecho de que tomes, ya habías comentado de las imágenes, querías que fuera muy visual, pero todos estos, de alguna manera, elementos que están ajenos a lo que se puede decir del mundo de la literatura y que integran este libro, ¿qué fue precisamente lo que te orilló a tomar estos elementos para la conformación de este libro? Bueno, yo creo que los diferentes elementos tomados, valga la redundancia, digamos, al estar estudiando literatura, también vimos eventualmente que las notas a pie de página eran como un sistema de crítica literaria, o sea, un sistema académico. En cambio, yo utilizo las citas, o sea, para alucinar más, o sea, en un tema referente hacia lo que ya se está tratando. Eh, o sea, son elementos tomados de la televisión, de la radio, también recursos literarios, recursos no literarios, más bien dicho, sino que recursos de otros medios, como lo que son los Los anuncios, anuncios, las sí. introducciones, como que fuera un programa radiofónico de no se pierda el próximo episodio donde se dilucidará qué va a pasar. Eh,
me recuerdo mucho de Rocky Bullwinkle, que salían los títulos de las supuestas segundas partes de las historias. Ujú. Entonces, digamos, de todos estos elementos, traté de conformar un lenguaje literario, como les dije, que deconstruyera el lenguaje literario convencional y crear algo nuevo. O sea, una forma específica propia, un lenguaje específico, un manejo de lenguaje específico propio. eh, y, o sea, por eso es mi interés, digamos, de utilizar todos estos recursos y amalgamarlos en un solo texto literario, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo porque, o sea, sí es una medio de romper con toda la concepción de la novela normalmente como la tenemos, la novela mainstream para empezar, desde el hecho de que pues no hay una especie como de inicio, desarrollo y final tal cual, porque de hecho pues el final no quiero spoilear, pero pues el final también es un final bastante disruptivo en el hecho de que pues no es, eh, digamos, muy acorde a lo que se hace con una novela clásica, ¿no? Y además, ahorita que hablabas del lenguaje, precisamente, creo que precisamente es a lo que me atrajo mucho, me llamó mucho la atención, porque hay un momento en la novela en que precisamente se hable como si que todo este viaje de alguna manera es, es creación del escritor, porque también aparece, bueno, el personaje llamado Estuardo aparece en el libro. Y es una novela que se hace precisamente como si fuese consciente de sí misma, consciente de que se está escribiendo, consciente de que es ficción, ¿no? Pero al mismo tiempo parece ser que este hecho de que se crea que es ficción es la reafirmación de que el autor está creando un mundo. Y este mundo se está creando a partir del lenguaje. Precisamente otro de los personajes, el terrorista, precisamente toma el lenguaje para tratar de cambiar la realidad, ¿no? Y es este hecho que nos reafirma la novela, de que el lenguaje es tan poderoso para crear para cambiar la realidad o para crear realidades. En este caso, pues es la novela, ¿no? Precisamente que como si fuese creando todo un mundo completamente, ¿no? Como no solo a través de imágenes televisivas, de las series, de películas, del radio, de los anuncios, todo un mundo precisamente que es un mundo caótico, pero al mismo tiempo pues es la realidad que el personaje se está creando, el personaje de Estuardo está creando, y al mismo hay una parte muy chida muy bonita del libro en donde precisamente él se reafirma, ¿no? Como Dios, aunque Dios no exista, dice el personaje. Pero, ¿qué más tienes que añadir, mi querido Rod? Pues sí, ahí estamos hablando como una especie de metaliteratura, ¿no? Que siempre Exacto. es interesante y que uno como lector agradece cuando una obra no se conforma con como una historia lineal, sino la literatura nos da esa posibilidad, ¿no? De torcer tiempo, espacio, realidades, y pues uno agradece mucho eso. Habría que agregar también ahí la cuestión gráfica, ¿no? Literalmente gráfica que existe entre las páginas, el cambio de tamaño de letras, pues palabras como que cubren casi toda la página. Y eso también abona a esta como experiencia frenética en la que de repente son pocas las palabras que llenan las dos páginas que ves en el libro y das vuelta como muy rápido y al mismo tiempo estas figuras, ¿no? Pues te van conduciendo y te van acelerando y crean este efecto como alucinógeno que también vale la pena subrayar como uno de los recursos protagonistas de Los Amos de la Noche. Aquí, Estuardo, ¿cómo surgió también esto? ¿Hay alguna influencia en particular sobre el uso de, ¿cómo le llamaban? Alguna vez platicando con Isaí Moreno hablábamos de la puesta en página, ¿no? Como también como si fuera la puesta en escena, pero en este caso en términos de literatura. ¿Qué te llevó a ello? Como alguna especie también de esta vena iconoclasta o era un ejercicio de experimentación. No sé qué nos puedas platicar al respecto. Bueno, referente a digamos, a la diagramación de la novela, esa la hice yo personalmente. Básicamente lo que intentaba era presentar un libro
de narraciones que no estuviera presentado como una obra convencional, sino que eventualmente resaltando ciertas expresiones, ciertas frases, jugando con letras yuxtapuestas y así en general. O sea, básicamente era la búsqueda, como les decía hace un rato, de construir lo que era la forma literaria convencional y crear algo nuevo. Entonces, el lenguaje literario no solo se quedó en el lenguaje simbólico, sino que también jugó con la parte visual del lenguaje, ¿verdad? Eh, o sea, inclusive también el libro tiene un póster central en donde vienen fotos, en donde salen pedazos de los segmentos de los diferentes cuentos que conforman el libro. Y ahí cabalmente, hablando del pisado de la tercera parte del libro, salgo yo con el tatuaje que tengo en la espalda. Que soy el pisado literalmente del personaje que juego entre la ficción y no ficción, un poco rompiendo esta línea tenue. O sea, porque a final de cuentas nosotros llamamos ficción a la literatura que es como una invención, pero a la vez nosotros nos inventamos a nosotros mismos y al mundo en el cual estamos, a través de la cultura que tenemos. Entonces, literalmente es un poco como de construir este esquema básico entre ficción y no ficción, sino que hacerlo una simbiosis, que es como realmente siento yo que es, ¿verdad? Ujú. En el caso, por ejemplo, de las estructuras o del proceso creativo, Estuardo, digo, aprovechando que estás aquí y quienes nos acompañan seguramente también muchos escriben, ¿qué nos puedes contar respecto a esto, no? Hay muchos que dicen, hacen sus mapas conceptuales, ¿no? Vas poniendo, si no bien sabes ya al final, por lo menos tienes ahí una serie de checkpoints a los que sabes que tienes que llegar y en el Inter pues zigzagueas y van saliendo cosas, ¿no? Este... ¿Tú planeas, haces tus mapas conceptuales o eres más de improvisación? Porque la verdad es que es un libro muy original y pareciera que, por lo menos da la impresión así desde el punto de vista del lector, que como si hubieras tenido una catarsis y la pluma tuvo una suerte de epilepsia y como si te lo hubieras echado así en una sola noche, ¿no? Entonces, confiésanos un poco cómo fue el proceso creativo. Bueno, la verdad sobre la construcción de ese libro, me recuerdo que tenía un folder en donde tenía básicamente el esquema de las narraciones y en donde iba haciendo apuntes sobre ideas, digamos, así como ese kitchen sink que dice Philip K. Dick, o sea, para elementos, para irle añadiendo mayores vueltas y giros al argumento central. O sea, sí, sí, básicamente llevaba un libro de apuntes en donde casi iba más o menos la descripción de la narración, que me parecía básica, pero también iba añadiendo elementos, digamos, así como ideas locas o ideas extrañas un poco, o personajes extraños o situaciones extrañas en las narraciones. Ujú. Sí, claro, ¿no? Es un libro técnicamente impoluto, parece una paradoja, porque pues es caótico, ¿no? Es sí, frenético. Entonces, pues sí, 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 el arte de escribir pues radica precisamente en eso, en saber llevar esas ideas, meterles orden, a pesar de que el resultado es un sueño de opio, como muchos han descrito a los amos de la noche. Sí. Bueno, quisiera mostrar un poquito de lo que decía Estuardo, a ver si se alcanza ahora sí a ver. Eh, no, no se alcanza. Bueno, sí, aquí está. No, Ahí se supongo mira. que ahí estás, ¿no? Es el de aquí, Sí, 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 ahí estoy, cabal. el pisado, dices. Bien, ya te recuperé una notita que tenía precisamente que la escribí cuando estaba yo leyendo y hacía esta especie como de
silogismos ahí muy de la lógica, donde decía que precisamente la vida es un escenario, o sea, lo que dice son como frases que vienen ahí, dice, la vida es un escenario, pero a la vez, dice uno de los personajes, yo es como si él creara un escenario también, por lo tanto, él crea vida. Por lo tanto, dice, si Dios es el que crea vida, por lo tanto, él es Dios. Y esa es una de las partes en donde él se autoproclama como una especie de Dios, ¿no? Bien, es una especie de camino del héroe. Bueno, de alguna manera es un viaje como el de Virgilio. Bueno, el de Virgilio no, como el de la Divina Comedia, donde va pasando por este infierno, pero a la vez está pasando por toda esta serie de personajes demenciales, de drogadictos, de incluso personajes del cine, personajes que están vivos, personajes que están muertos, de la música, aparece Agustín Lara. De hecho, hay una parte en donde mencionas a casi todos ellos que aparecen en la primera parte, ¿no? Entonces, es bastante, sí es enfrentarte ante un texto que obviamente es que no has leído antes, ¿no? Sobre todo yo, en este caso, fue algo que me sorprendió bastante, que, que precisamente te quita, te rompe el hecho de cómo estás leyendo, ¿no? Incluso hay bastantes repeticiones, ¿no? Hay una parte aquí que me recordó esta especie de acá, que es una especie de anuncios, pero que es una especie de repeticiones, dice más perversiones, más obscenidades, más depravaciones, más ironía, más humor negro, como si fuese una letanía, ¿no? Una letanía, y es de nuevo como el de Altazor, hay una parte de Altazor que se la pasa diciendo molino, molino de tal cosa, y es como si fuese una especie de conjuro a través del lenguaje, ¿no? Otra vez de crear algo a partir del lenguaje, pero al mismo tiempo de la imagen, ¿no? Es, es, porque precisamente la imagen es la que te ayuda a través de las palabras y esta cuestión de juego gráfico que mencionaba Rodrigo, de que tú dices algo, pero hay palabras que están tachadas y de alguna manera si uno nomás lo dijera, nada más entendería, se quedaría con la palabra dicha, pero al momento de hacerlo, convertirlo en imagen, entonces es que te das cuenta que hubo otras intenciones también ahí, ¿no? Y se vuelve este juego de lo no dicho y lo dicho, ¿no? Y y es precisamente este juego ahí entre precisamente en lo que se calla, lo que se dice y el poderosísimo poder del lenguaje. ¿Cuál fue precisamente la idea? Sé que estudiaste filosofía también y todo esto de cuál fue el- una de las, digamos, de las ideologías o de las ideas precisamente que te llevaron a tratar de darle este poder al lenguaje, al escribir, pues. Bueno, el lenguaje básicamente es central para nuestra creación del mundo, o sea, nuestro entender de él, nuestra relación con él, porque nosotros en sí pensamos a través del lenguaje. Yo creo que eventualmente alguno de los críticos que más me han llamado la atención es Todorov. También, ay Dios, se me fue. Se me fue el otro, pero, o sea, filósofos que estudian el lenguaje y que se centran en su análisis, o sea, básicamente para esta creación de nuestro mundo personal y de nuestra percepción de la realidad. Así como el cerebro recibe los estímulos, digamos, eléctricos y crea esta imagen visual, nosotros entendemos el mundo a través del lenguaje. O sea, nuestra imagen visual es lingüística. Entonces, Sí, yo creo que por eso es uno de los principales intereses que me llevaron a la literatura, no solo como lector, sino que también como escritor. O sea, jugar con esa construcción de la realidad. Eh, ujú. sí, También a mí me gustaría tomar un poco el tema porque, no sé, por ejemplo, hace media hora antes de que empezáramos esta charla, le pregunté a la IA qué opinaba de Los Amos de la Noche. Y me sacó un resumen, y es algo que aquí también se ha comentado y todos lo hemos comentado, que rompió el paradigma literario guatemalteco. En una sociedad
extremadamente católica como la es la latinoamericana, obviamente recibiste críticas de todo tipo, ¿no? Seguramente algunas muy filosas, ¿no? Eh, ¿Nos podrías compartir así algunas críticas de estas almas ofendidas que dieron con tu libro? Bueno, básicamente en algún momento críticas escritas en sí no tuve tantas. O sea, más que todo, una de las cosas que me viene a la mente en algún momento fue una lectura que hice de algún cuento, tanto en el Parque Central, en la Feria del Libro del 99, en el cual separaron una señora que tenía una librería católica y comenzó a gritar ahí que callaran esas obscenidades, que no sé qué, y ahí separaron otro par de personas más y cuando sentí me volaron el micrófono. Pues lo único que me quedó a mí fue pedir que lo volvieran a poner y les dije que a todos los demás que estaban ahí escuchando que no se dejaran, que tampoco por la desaprobación de un par de personas que les digan qué escuchar o qué no escuchar. Si no quieren escuchar, que no se sienten ahí. O sea, así de sencillo. Por otro lado, también en una lectura que tuvimos en el CILCA, que era el Congreso Centroamericano de Literatura en la antigua, me recuerdo yo que cuando empecé a leer también hubieron varias personas que se pararon y se fueron, pero las personas que se quedaron, o sea, no sé, eso siempre me llamó la atención, o sea, hacerlo así, o sea, aunque va a sonar un poco raro, pero como dice la Biblia, o sea, no ser tibio, sino ser frío o caliente. O sea, causar una impresión, ya sea buena o negativa, pero no pasar desapercibido. O sea, eso sería lo peor, creo yo, como persona, como escritor. O sea, si no causar un shock con el texto que se está presentando, ¿verdad? Claro, al final ese es el objetivo del arte, ¿no? Provocar. Y, por ejemplo, yo me encuentro tu libro justo en estas épocas en que se esgrime con demasiada facilidad lo políticamente correcto, ¿no? Para mí fue como una bocanada de aire fresco encontrar tu libro, tener esta experiencia, subrayo, vertiginosa, alucinante, y también fue como recordarme, ¿no? Algo que tenemos creo que defender como autores en este contexto de lo políticamente correcto. Y es eso, ¿no? Lo dijo Naum en el principio, en la ficción todo se vale, todo está permitido. Y requerimos lectores también críticos en ese sentido, porque si uno habla de un violador, no quiere decir que, como en las narconovelas, ¿no? Vayamos a glorificar ahí a los personajes o estos actos, cuando a lo mejor es un ejercicio también de arrojar luz sobre esto que es parte de nuestra realidad y que tenemos que hasta en el sentido espiritual, si quieres, abrazar esa parte oscura para pues, seguir en este ejercicio como de exploración de lo que es ser humano, ¿no? Entonces, a 24 años de la primera publicación, ¿tú crees que ahora en México, por ejemplo, que mucha gente se va a encontrar con los Amos de la Noche por primera vez, ¿crees que haya más de estas almas ofendidas que aparezcan por ahí? O, no sé, sospecho yo que el contexto, contra todo pronóstico, ha pasado a eso, ¿no? A tener generaciones, les llaman de cristal, ¿no? Y muy debatible el tema, pero ¿cómo sospechas que se ha recibido en estas nuevas generaciones que van a encontrar los amos de la noche por primera vez? Bueno, es cierto que el tiempo ha pasado, pero yo creo que como tú bien lo señalaste, nuestras culturas latinoamericanas son culturas conservadoras, son culturas religiosas y también eventualmente con sus taras, o sea, su no aceptar diferentes puntos de vista, sino que ellos son los poseedores de la verdad. Y pues yo creo que eso en algún momento causa un poco de escozor en la sociedad en la cual se está recibiendo el texto.
Y por otro lado, también eso de lo políticamente correcto. Ay, Dios, no sé, pero eso en esa época, cuando escribí Los Amos de la Noche, no había tanto, eh, eh, no había tantas restricciones sobre, qué sé yo, tocar en temas, digamos, no sé, me viene a la mente Leslie Nielsen con aquella película de Mr. Magoo. O sea que también hasta la Asociación de No Videntes de Estados Unidos se puso en contra de la película. O sea, pues suena un poco como que ya no se puede hablar de nada sin ofender a nadie, a final de cuentas. Entonces, yo creo que sí ha habido un poquito más de este sesgo de proscripción sobre lo que está correctamente bien dicho y lo que no es correcto decirlo. Decir país del tercer mundo ya es algo incorrecto también, sino que es en vías de desarrollo. Desarrollo hacia dónde, no sé, pero bueno, en algún camino tendremos, ¿verdad? O sea, se está desarrollando para algún lado. Pero yo creo que eventualmente sí van a, o sea, va a causar un poco de escozor en algún momento la propuesta, porque, como te digo, o sea, nuestra realidad, si bien es cierto que ya pasaron 24 años, a final de cuentas tampoco ha cambiado mucho. A final de cuentas siempre seguimos siendo las mismas sociedades latinoamericanas, convencionalistas, religiosas, machistas también, ¿verdad? Las cuales tienen su rango de valores bien definido. Entonces, y eso es otro de los, a nivel ético, digamos, o sea, esta deconstrucción que yo intento sobre la cultura tradicional, también es a nivel ético, ¿verdad? Sí, precisamente, como dice Rodrigo, pues el arte tiene esta onda de trastocar todo, ¿no? Y precisamente creo que Los Amos de la Noche es una novela, como yo digo, que debería ser las buenas novelas, que son las que no eres el mismo cuando las terminas de leer, ¿no? No eres el mismo que eras cuando la comenzaste que cuando la terminas, ¿no? Y es que abrir la página, encontrarte con ese epígrafe raro y luego después encontrarte con un tipo que está buscando drogas y termina encontrándose con un sacerdote vampiro gay y a una horda de monjas vampiras sadomasoquistas. O sea, digo, quieres seguir leyendo, ¿no? Y precisamente hace rato repetía yo, bueno, decía yo que había una especie como de créditos de quiénes son los que aparecen en la novela. Voy a permitirme decir algunos nada más para los que están viendo, les dé esta curiosidad de decir, pues, ¿qué estos personajes que hacen ahí, no? Y precisamente comienza con B, que es el superviolador, un sacerdote homosexual, unas monjas sadomasoquistas, un niño pegamentero, un motero revolucionario, aquel que quiere cambiar todo con poner la letra M o con quitarle la virgulilla a la ñ, para que todas las palabras cuando dijeran año, mejor dijera ano, ¿no? Y el escritor de esta pendejada, o sea, el cual pues es el personaje Estardo Prado, el hada de con botas de Black Sabbath, Agustín Lara, el indio masónico Trinqueta, el mariachi, el gavilán de los huevos de oro, una patoja rica de 13 años, y mamacita Teresa la puta, ya no de Calcuta, Bruce Lee, un dealer llamado El Pelusa, entre otros muchos cerotes más, ¿no? Esos cerotes. Este, y es que básicamente no dejas a nadie, ¿no? O sea, no dejas a nadie en el hecho de que no te metas con nadie en esta novela, ¿no? Está la religión, están precisamente pues las buenas costumbres, está hasta los indígenas también, ¿no? Que imagino, realmente hay una gran comunidad también en Guatemala y no dejas a nadie, eras nadie sin con cuál decir algo, ¿no? Sin el cual meterte. Y precisamente eso, bueno, no sé, pues yo creo que en estos momentos, en estos tiempos en los que precisamente a veces está mal visto el decir cosas así, pues es un aliciente para poder decir que en la ficción precisamente todo está permitido, ¿no?
y que es una literatura bastante estimulante en el hecho de que lo acabas de leer y quieres también revolucionar, ¿no? La literatura. Sí, y yo querría resaltar eso, ¿no? Que como creadores nos toca defender esa parte, ¿no? Todo está permitido, provocar yo creo que es buenísimo, ¿no? Por ahí había un dicho, yo soy malo para los dichos, pero me quiero acordar, como decía, algo así que si los perros ladran es porque vas avanzando, una cosa así, ¿no? Entonces, pues que los perros ladren y saber que vamos creciendo en ese sentido literario, ¿no? Desde el Búnker, desde X, desde estas editoriales que se agradecen, que den voz a personajes que algo pensamos que tenemos que decir o que nos queremos subir a la ola de esta exploración del ser a través del lenguaje, ¿no? El lenguaje pues sí es poderosísimo, desde la filosofía, desde el punto de vista filosófico, como bien lo dijiste, Estuardo, a mí me gusta mucho pensar que es vehículo y frontera de nuestro pensamiento, entonces también es herramienta, ¿no? En términos eh, de, de lograr objetivos en el menos tiempo posible. El lenguaje es la herramienta más efectiva que hemos inventado. Entonces, usarla, ¿no? A mí me llama mucho la atención este oficio de la escritura, porque como tiene un origen desde seguramente utilitario, ¿no? Para decir ahí en ideogramas, símbolos, que cuidado, allá hay un oso, un lobo, o acá hay comida, o dejar ahí en las pinturas rupestres anécdotas religiosas o de cacería. Y llegamos a la poesía, llegamos a la ficción, llegamos a hablar de estos libros fantásticos y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, los Amos de la Noche para mí es un recordatorio también de esa dirección, ¿no? Ladran los perros, vamos avanzando y vamos avanzando hacia cosas más locas, donde nos ponemos a prueba como creadores del lenguaje de esta herramienta, pero también hay horizontes insospechados que nos deben seducir y de alguna manera inspirar también para ver hasta dónde llegamos a través de la literatura. Sí, bueno, a mí siempre me gusta recordar estas palabras de Alan Moore, el escritor de cómics, precisamente comparando el lenguaje como pues, si fuese más bien como un hechizo, ¿no? Algo tan poderoso como la magia, pero en el sentido mágico, no como de sacar un pinche conejo de un sombrero, sino algo más trascendental, ¿no? Por eso él decía que el arte, pues, era una forma de trabajar con símbolos como lo hace el mago, ¿no? De alguna manera, y que precisamente es pues decía, la magia es la ciencia de manipular los símbolos, y lo que hace el arte es precisamente trabajar con ellos, precisamente para cambiar, para hacer cambios de conciencia, ¿no? Y es lo que hace precisamente Los Amos de la Noche, ¿no? Es como decía también Henry Miller, pues, es un libelo, como decía en el Trópico de Cáncer, esto además es un libelo, es un escupitajo al arte, darle una patada en el culo a Dios, y es precisamente eso, ¿no? Es sacarte de tu zona de confort, Los Amos de la Noche es una novela que te conmueve en el sentido precisamente etimológico, que es sacarte de balance, precisamente de tu equilibrio y hacerte que hagas algo, ¿no? Por así que llamarte a la acción de algo, ¿no? O sea, deja de estar ahí como pinche pasivo cerote y entonces, haz algo, ¿no? Escribe, vive, que de eso se trata, de hecho es lo que pasa, básicamente es lo que hacen los personajes de la novela, ¿no? Viven, hasta los muertos viven otra vez. Bueno, una de las cosas que me vino a la mente con esta plática fue eso de la creación de la realidad. O sea, eventualmente, digamos, de Lucy Guattari, ellos señalan de que el territorio en sí son las puntos de referencia, o sea, culturales, personales de cada sujeto y que para ampliar este territorio se tiene que haber una ruptura, un corte que vaya hacia el caos. Entonces, esta desterritorialización en sí que se hace con una visión diferente, con una visión nueva, eventualmente va a ser esta desterritorialización la integración para ampliar el territorio. O sea, paradójicamente, por más que se rompa la tradición eventualmente va a volver a integrarse hacia la
integración cultural, o sea, eventualmente haciéndonos cambiar ese punto de vista o esa forma de ver el mundo. Claro, por eso somos periféricos, ¿no? Estamos justo empujando esa línea hacia territorios nuevos. Creo que ya puedo ver, ¿no? Nada más para leer algunos comentarios, precisamente Francisco Alejandro Méndez, supongo que desde Centroamérica, nos comenta que la primera edición, y seguramente esta que estamos ahora presentando, que es la de los Amos de la Noche, en Coalición Periféricas Ediciones Editorial X, puso de uñas a escritores y a críticos, entre comillas, pues no tuvieron una capacidad de recepción y de presenciar un parteaguas para la historiografía no solamente de Guatemala, sino de toda América Central. Byron Quiñones, otro autor también que ha publicado en Editorial X, próximamente en Ediciones Periféricas y en otras editoriales, dice que Los Amos de la Noche es una genialidad en cuanto al rompimiento de moldes tradicionales, con mucho humor, personajes memorables y finales inesperados. Y Dulce Dulcinea tiene dos comentarios. Uno es, dice, país del cuarto mundo, porque estábamos justo hablando de que ya no se puede decir que somos del tercer mundo. Y también dice que sí, bueno, que se compara a David Lynch con Marx y Mahoma. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que se ha mencionado. Hay un hecho que me gustaría comentar, que eh, justo hablando de conexiones, de afinidades, de entrecruzamientos, territorializaciones y todo eso, la novela de Osvaldo Buendía Galicia, Adicción a ver muertos, recupera en gran medida muchos de estos aspectos pop, ¿no? De multimedios, del cine, de la radio, de la música, de las series, de las novelas, ¿no? Que utiliza Estuardo 20 años antes, ¿no? De que Osvaldo publicara. Eh, Rodrigo, por su parte, en Alimañas, tiene aspectos sobrenaturales que también, ¿no? Se podría mencionar que forman parte como del imaginario que Estuardo lo, 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 lo manifiesta en su novela. Digo, no hay trans, pero hay como esta sensación de que estamos ante seres que no podemos palpar, ¿no? Alimañas, precisamente. Y no quiero decir con esto que Estuardo los haya influenciado, sino que, pues sí, creo que se pertenece a una misma generación, ¿no? De los 70 a los 80, en la que todos consumimos básicamente el mismo imaginario cultural, ¿no? Digamos, la gran influencia de la literatura y de la cultura pop anglosajona, ¿no? Entonces, y también estoy muy de acuerdo en esto que dice Estuardo de que al final de cuentas, pues lo que en un momento dado es una ruptura o se busca hacer una ruptura con respecto al mainstream, no es que se vuelva parte del mainstream, pero sí se vuelve parte o forma parte al final de cuentas de la cultura misma, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo interesante de la contracultura al final de cuentas. La contracultura no es que esté en contra de, ¿no? O a veces hemos entendido como si estuviera, fueron versos, ¿no? En oposición, sino creo a veces yo que es una manera muy drástica de poner los reflectores en otros lados, ¿no? De decir, ah, mira, también está sucediendo otras cosas, no solamente lo que se consume masivamente. Entonces, bueno, nosotros en esta alianza publicamos Los Amos de la Noche. Acá pongo la portadita porque creo que quedó bastante bien. Es el hada vagabundo, ¿no? Del personaje que mencionaba, también trans. Y esto, no, creo que yo nunca te lo he preguntado, Estuardo, y me gustaría que nos comentaras, hace rato lo mencionaste, así como de pasada, tu interés por por la cultura LGBT o lo que hace la comunidad LGBT. También está manifiesto en tu literatura y yo no había, digamos, sido tan consciente de esto. Me gustaría ver si pudieras comentarnos algo al respecto. Bueno, muchos de mis personajes eventualmente son drogadictos, transexuales, eh,
Y así, o sea, básicamente gente que es tomada como del submundo. Eventualmente, una de las cosas que me llama a mí la atención, y eso a final de cuentas como alcohólico y como adicto o exadicto, pues porque ahorita ya no estoy consumiendo, es esta visión que uno se enfrenta ante la sociedad. O sea que la sociedad lo mira a uno como una basura, cuando la verdadera basura es la sociedad. O sea, no sé, pero ahí sí hay un poco de postura reivindicadora en estos antihéroes. Eh, no sé, una cita que quisiera leer un poco sobre que aparece en Visiones del Exceso es una carta que Artaud escribió cuando prohibieron el opio en Francia. Y básicamente ahí le hace una carta al sistema encargado de la prohibición y dice, y tú, desquiciado lúcido, llevador de cáncer, meningítico crónico, tú eres el incomprendido. Existe algo en ti que ningún doctor llegará a comprender. Y esto es lo que para mí te salva y te hace majestuoso, puro y maravilloso. Tú estás afuera de la vida, estás sobre la vida. Tienes sufrimientos que el hombre común no conoce. Tú vas más allá del nivel normal y esto es por lo que los hombres están en contra tuya, pues envenenas su quietud, eres el que rompe su estabilidad. Yo creo que esa es uno de los principales intereses en este tipo de literatura de ruptura que yo he tenido. Básicamente, bueno, me viene a la mente también un diálogo en que en esta película Easy Rider, en donde está hablando Jack Nicholson con Dennis Hopper y le dice, ellos te tienen miedo a ti, porque tú eres la verdadera libertad. Y cuando te miran a ti, se dan cuenta que ellos no son libres. O sea, no sé, o sea, yo creo que es un poco esta reivindicación de esta visión desde otro ángulo sobre la realidad y sobre nuestro mundo en general, sobre nuestra cultura en general, lo que eventualmente intento yo hacer en mis textos. Pues muy Bueno, bien, muchas bueno, vamos gracias. vamos a cederles por una última vez a Rodrigo y a Osvaldo algún último comentario o pregunta o ¿cómo se dice? Ahora también se puede decir, se vale también anuncio publicitario. Pues preguntaste, Estuardo, si hay algo ahí cocinándose nuevo que podemos esperar, si has pensado en alguna secuela sobre este libro, qué viene para adelante. Bueno, estoy trabajando en varios relatos y básicamente había pensado en sacar Los Amos de la Noche parte 2, eh, que sería una idea como una vuelta otra vez a una propuesta de ruptura, más o menos siguiendo el mismo esquema, pero eventualmente con relatos diferentes que vengan a complementar el libro. Eso es lo que había pensado. Y creo que para tal vez el próximo año, pues pueda ser que ya esté. Ujú. Ok, qué bueno. Sí, para que nos digas qué pasó con T, qué pasó con T al final y demás, ¿no? Bueno, pero yo también ya por último quisiera decir que, bueno, yo sé por qué es indispensable que se lea a Los Amos de la Noche, ¿no? Hoy en día. Pero, ¿por qué crees tú que los lectores de ahora
tantos años después deberían de leer Los Amos de la Noche? Bueno, como les dije, en el 2001 la idea era proponer un discurso literario que presentara algo fresco, algo innovador. Eh, y creo que eventualmente, si bien es cierto que ha pasado el tiempo y la situación ha cambiado un poco, ya sea para bien o para mal, pero bueno, siempre cambia con el tiempo. Creo que todavía es un texto bastante fresco y bastante proponiendo otra visión de lo que es la literatura, de lo que es la sociedad, de lo que es la cultura en general. Entonces, creo que todavía sigue vigente, eventualmente. Ujú. Sí, o sea, yo lo estaba leyendo y se lo empecé a leer un poco a mi hijo que tiene 19 años y se lo empecé a leer y entonces dijo, y ya, ¿no? Dice, ¿y eso de quién es? Le digo, pues es un escritor que vamos a presentar, un escritor guatemalteco, ¿no? Y pues lo sacaron apenas, le digo, no, ya tiene tantos años. Dice, pero si suena como ahorita. O sea, digo, pues eso es precisamente la prueba de que este texto sigue tan vigente, ¿no? Y tiene todavía mucho que decir. Pues muy bien, nosotros no nos queda más que invitarlos a conocer Los Amos de la Noche. Está disponible en tienda de libros ampliados.mx. Lo enviamos a todo el mundo, excepto los países que no tenemos relación comercial con ellos, por cuestiones de aranceles. Pero está prácticamente para comprarse en México y Centroamérica y toda Latinoamérica, incluyendo la Patagonia. Yo nada más quería para cerrar, comentar, ¿no? Que la verdad que para nosotros en Periféricas y en Libros Ampliados es un gusto poder contar con los Amos de la Noche. Es algo que nunca pensamos que se fuera a realizar cuando conocimos a Estuardo allá por 1999 y publicarlo ahora en México y ver que somos los primeros en atreverse a hacerlo me hace pensar que tenemos un motivo por el cual nacimos como editorial. Y Editorial X siempre ha sido, no voy a decir la influencia de nuestro quehacer, porque ha habido muchas influencias, pero sí ha sido un referente cultural importantísimo. Quienes no conocen sus libros, quienes no se acercaron en su momento por X o Y razón, no habían nacido, estaban en otros contextos, pues bueno, no se preocupen. Creo que es un buen momento de acercarse a Los Amos de la Noche en una edición eh, y preserva íntegramente el texto original de acuerdo a como lo consiguió el propio Estuardo. No le hicimos ningún cambio. Y bueno, le añadimos nada más un poco de unos cuantos elementos gráficos para que desde la portada se supiera que todos necesitamos una dosis más de literatura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nahum, por la oportunidad. Muchas gracias por los comentarios, Rodrigo, Osvaldo. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y pues gracias a todos los que estuvieron acá presentes con nosotros. Gracias.